Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la cultura de paz ante las violencias de nuestro tiempo. Por principio quisiera agradecer a la doctora Zaida Marcano la invitación a acercarme a su público para platicar un poco en relación a este tema que a tantos nos interesa y apasiona. Por principio me gustaría que partiéramos de preguntarnos qué es el conflicto y cómo el conflicto y la violencia se relacionan. El conflicto lo podemos definir de distintas maneras. Son varios los autores que se han dado a esta tarea y una de estas definiciones nos dice que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos que ocurre cuando cuando personas compiten sobre objetivos o recursos limitados percibidos como incompatibles. Esta definición la podemos encontrar en Kenneth Boulding y de igual manera también encontramos otras definiciones como el que se refiere que el conflicto es inevitable, forma parte de nuestra vida y está inmerso en nuestras relaciones cotidianas. Como individuos con necesidades, gustos, puntos de vista, valores diferentes, resulta ineludible que nos enfrentemos a innumerables situaciones conflictivas con otras personas. Por tanto, necesitamos aprender a enfrentarlos y transformarlos de forma positiva y constructiva. La forma en que manejemos nuestros conflictos afectará nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Aquí entra el punto de comprender cómo la violencia se ha concebido como el camino preponderante o absoluto para resolver nuestros conflictos. Generalmente tendemos a asociar el conflicto con la violencia, incluso a verlos como sinónimos. Pero no es así. Como lo hemos mencionado, el conflicto es inevitable y si es bien manejado mediante técnicas y herramientas eficientes, puede ser transformado positivamente en una oportunidad de cambio o crecimiento, mientras que la violencia siempre tiene la intención de hacer daño o herir, como nos refiere Galtung. Nos han enseñado como camino preponderante la violencia para imponer el orden y garantizar la paz. Ante esto, Galtung nos habla del triángulo de la violencia. Este triángulo se divide en tres vértices, los cuales se componen de la violencia directa, la estructural y la cultural. La violencia directa constituye el aspecto más explícito y evidente de la violencia. Y se da a través de expresiones que pueden ser violencia física, emocional o psicológica. Por su parte, la violencia estructural se refiere a aquella que está intrínseca en los sistemas sociales. Es aquella, muchas veces indirecta o invisibilizada, que explota y reprime. Ejemplos: la pobreza, la marginación, la muerte por falta de atención médica adecuada y la impunidad. Aquí cabe mencionar las desapariciones forzadas. De igual manera también encontramos la violencia cultural, que son todos aquellos aspectos simbólicos de nuestra cultura que legitiman mediante distintos recursos el uso de la violencia. Tal es el caso del machismo, el sexismo y la discriminación. Muchas de estas formas son construcciones sociales que han predominado y se han reproducido durante muchos años en nuestra sociedad. De igual manera, es importante mencionar la violencia simbólica. Una cuarta forma de violencia es la simbólica, descrita por Philip Bourgois. Se ejerce sobre grupos sociales con su consentimiento, debido a que estos toman el mundo como dado, aceptando la situación como se les presenta, e incluso encontrándola natural, pues sus mentes están construidas para ello. Por lo tanto,
Sus víctimas no solo no ven la dinámica estructural que los oprime, sino que se culpan ellos mismos por su fracaso. En este sentido, encontramos expresiones como el hecho de que los ricos culparían a los pobres por ser pobres y los pobres se culparían a sí mismos por su pobreza. Ante ello, surge la propuesta y el camino de la cultura de la paz. La cultura de la paz, como educación para la paz, es un proceso educativo continuo y permanente fundamentado en los conceptos definidores de paz positiva, la perspectiva creativa del conflicto, la concepción amplia del desarrollo y los derechos humanos, la democracia. A través de la aplicación de distintos métodos, pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz, que ayuda a las personas a develar críticamente la realidad desigual, violenta, compleja y conflictiva, para poder situarse ante ella y actuar en consecuencia. Es tal como nos lo define Jares. Por lo tanto, la cultura de la paz podríamos decir que en primer lugar implica desocializar una serie de prácticas, tradiciones, comportamientos y actitudes que hemos racionalizado desde la comprensión de la violencia. Y una vez que hemos comprendido y comenzado a desocializar dichas prácticas, la cultura de la paz implica también resocializarnos en otras diversas prácticas, valores, tradiciones, comportamientos, hábitos. La preocupación por educar para la paz es muy reciente. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que, debido a las fatales consecuencias de dolor y destrucción que trajo como consecuencia, se empezó a construir una teoría para la paz. Fue a partir de los años 70 cuando se introdujo el concepto de violencia estructural, el cual ha sido una de las aportaciones más relevantes de la investigación para la paz, ya que contribuyó a analizar las distintas formas de violencia y las interrelaciones que en ellas se producen. Desde entonces, cabe mencionar que numerosos estudios de la paz han insistido en que debe de ser abordada desde una perspectiva transcultural, plurimetodológica y transdisciplinaria. Por último, me gustaría presentarles lo que es una propuesta sobre el árbol de la cultura de la paz. De manera muy personal, creo que es común que nos enfoquemos en el árbol del conflicto, pero desde una perspectiva más esperanzadora, constructiva y renovada, desde lo que los mismos estudios de paz nos llaman como recuperar nuestras paces imperfectas, creo que valdría la pena concebir a la paz como un proceso, como un camino que empieza por nosotros mismos y que pudiéramos visualizarlos en este árbol que les propongo, donde partiríamos de que la base para la construcción de la paz es comprendernos como un yo comunidad que va más allá de ese yo conciencia. Después, cómo este yo comunidad se puede ir configurando y reconstruyendo a partir de herramientas informales, como pueden ser la escucha activa y transformadora, las declaraciones afectivas y las preguntas restaurativas. Estos como caminos para reencontrarnos con el próximo, con aquel que tenemos enfrente a nosotros para comenzar una relación de reconocimiento. Posteriormente, podemos encontrar diferentes modelos dialógicos desde los cuales ya se han construido diferentes prácticas y metodologías para resolver los conflictos desde el diálogo. Y es aquí donde podemos encontrar los mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación, la negociación, y de igual manera se van desarrollando prácticas restaurativas.
Dentro de las prácticas restaurativas, que cabe mencionar, no son lo mismo que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque mientras los mecanismos alternativos están centrados en la solución del conflicto, las prácticas restaurativas van a estar centradas en atender los daños ocasionados por las violencias, sanar a las víctimas, atender sus necesidades y restablecer las relaciones que se ven fracturadas, que se ven lesionadas a causa de los daños ocasionados por una conducta. Entonces es muy importante en este sentido recuperar esa distinción y a partir de ahí hablar de programas restaurativos y de diferentes prácticas restaurativas desde las cuales podemos encontrar las juntas, las conferencias, las reuniones informales, los círculos en sus diferentes vertientes. Y algo a lo que los invitaría a reflexionar es si estos modelos dialógicos son los únicos o estaríamos en la posibilidad de construir otros diversos, que incluso partiendo quizá de otras metodologías y principios, nos ayudaran a seguir caminando en la construcción de la paz. Espero que estas breves reflexiones ayuden y animen a que continuemos reflexionando juntos en comunidad cómo construir comunidades más pacíficas, cordiales, que se vayan entrelazando narrativamente desde el valor de la compasión. Porque creo que es muy importante partir de que la construcción de la paz debe ser un camino que nos lleve de una comunicación predominantemente racional a una afectiva. Una cultura de la paz que implique ir de nuestros discursos dominantes a discursos alternativos desde la esperanza. E ir de una comunicación competitiva y arrolladora a una compasiva, donde recuperemos nuestra vulnerabilidad y conexión como seres humanos. Muchísimas gracias y espero poder en otro momento seguir compartiendo con ustedes.